Queremos poner en perspectiva este tema y lo hacemos con el investigador del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Para ello hablamos con Ronald Rodríguez. Señor Rodríguez, muchas gracias por aceptar con Deutsche Welle a esta hora. Buenas noches, gracias por la invitación. Señor Rodríguez, ¿qué implica esa condición de asilo político con la que contará, ya lo sabemos, la ex fiscal venezolana en Colombia? Bueno, realmente Colombia es un país que tiene una tradición bastante extensa en la materia. En diferentes momentos, actores políticos latinoamericanos se han refugiado en Colombia. Fue el caso del expresidente Alan García, e incluso en este momento en Colombia se encuentra Pedro Carmona, quien fuera la cabeza del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002. Pero en mi opinión es poco probable que la fiscal se acoja a la lógica de asilo, porque esto limitaría su accionar político. Y por el contrario, pues el caso de la fiscal es un caso paradigmático en la medida en que Colombia no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente y teóricamente estaríamos recibiendo no a la fiscal depuesta, sino a la fiscal de Venezuela, porque fue la primera acción de esta Asamblea Nacional Constituyente la que la depuso. Entonces es un panorama un poco confuso. Obviamente, si pide el derecho de asilo, lo hará muy seguramente pasados los 3 meses que tiene de margen para llegar a esta acción. Interesante. Hablemos también de, ya nos da usted algunas luces de esa relación entre el antichavismo y Colombia y qué efecto podría tener concretamente este caso, el de la ex fiscal venezolana, en otros funcionarios venezolanos amenazados también. Colombia tiene diferentes actores políticos, sobre todo una rama de la derecha colombiana en cabeza del expresidente Álvaro Uribe ha sido bastante fuerte, en una línea muy agresiva hacia el gobierno venezolano, hacia sus diferentes medidas. No obstante, esto no quiere decir que los otros sectores políticos colombianos no tengan una participación política en lo que sucede en Venezuela. Es más, la misma izquierda venezolana siente que las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro afectan su posición política de cara a las elecciones que va a tener Colombia el próximo año de Congreso y presidenciales. Entonces, en el contexto colombiano, el tema de Venezuela ya no es un tema exógeno, es un tema interno, es un tema que afecta sobre todo por la llegada de miles de venezolanos que están regresando en condiciones de crisis humanitaria, con problemas, con enfermedades, con ausencia de vacunas, en condiciones económicas lamentables. Y por primera vez en la historia de los dos países la relación es un poco particular, porque hoy el bolívar vale muchísimo menos que el peso, lo cual era, digamos, Colombia siempre vio en Venezuela un país para migrar, ahora está recibiendo los migrantes venezolanos, y el antichavismo en Colombia pues siempre ha tenido un espacio de acción. Varios líderes, incluso el propio presidente Juan Manuel Santos, antes de ser presidente, militó en contra del gobierno de Nicolás Maduro por considerar que sus medidas de corte populista generarían daños a largo plazo. Hoy ese tema venezolano es un tema de la agenda interna también colombiana y de cara a las elecciones. Muy interesante toda esta situación que nos cuenta, que nos pone en perspectiva. Señor Ronald Rodríguez, gracias allá en Bogotá.